una, almacenarse. 2, romperse y utilizarse como energía. 2, romperse y parte de ella fragmentarse en la vida de las pentosas para utilizarla como el azúcar de los nucleótidos o utilizarlo como energía, ¿sale? Entonces son las 3 rutas que puede seguir la glucosa. Claro que esa es cuando ya está absorbida y ya están las células que se pueden metabolizar correctamente. ¿Todos hasta ahí vamos bien? Entonces, esta es la glicólisis. ¿Es lo mismo glucólisis que glicólisis? Sí, es lo mismo glicólisis que glucólisis. Entonces la glucosa se fragmenta, se forma un compuesto intermedio que se llama piruvato. Aquí es todavía una vía anaerobia. Cuando entra hacia el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos es una vía anaerobia. Esta es una vía. La otra puede ser que utilice grasa y se forma un compuesto de la acetilcoenzima A, de cuerpos cetónicos, formar acetilcoenzima A o del piruvato y productos intermedios de aquí venir de aminoácidos. Esa es como las rutas que se pueden seguir, la ruta general. Entonces, repitiendo nada más la parte de ayer, de glucosa, una serie de reacciones hasta llegar a piruvato, se forman la formación neta o el rendimiento neto son 2 átomos de ATP. Y hasta ahí nos quedamos en la parte de la glicólisis. Después vimos estas son las reacciones de la glicólisis hasta que se forma piruvato. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Acá dicen que sí, ustedes no contestan. Sí, no, okay. Sí, de acuerdo, perdón. Okay, seguimos. Esta es la ruta de las pentosas. Entonces lo primero que ocurre en la ruta de las pentosas es una reducción en el carbono 1 y se forma una glucolactona. Esta glucolactona, la 6-fosfoglucolactona, básicamente es un compuesto que tiene aquí un grupo funcional carboxilo. ¿Sí lo ven? Aquí, en el cursor. Este es el grupo funcional carboxilo. Químico. Oigo. ¿Esta es la ruta donde la glucosa va a generar la ribosa? Es correcto, ahí en el título de la diapositiva dice ruta de las pentosas. Ok, gracias. ¿Sale? Nada más es un pequeño repaso para que veamos hasta dónde nos quedamos el día de ayer. Estas son la serie de reacciones para llegar hasta ribulosa 5-fosfato. ¿Qué tiene la ribulosa 5-fosfato? Tiene 5 átomos de carbono. Y perdió uno, que es el dióxido de carbono. ¿Sale? Aquí este compuesto se llama fosfogluconato, porque está como ion. Si no, sería ácido 6-fosfoglucónico. ¿Sí? Que es lo que les decía yo ayer. ¿De acuerdo? Ok, déjenme decir. Estas son la serie de reacciones. Esta es la reacción completa. Hasta aquí nos quedamos ayer. Hasta la formación del gliceraldehído 3-fosfato, y de aquí ya podía seguir la ruta a la fase no oxidativa o la ruta donde necesitamos otro tipo de reacciones para integrarse a lo que fue la glicólisis en la ruta anterior. ¿Están de acuerdo? ¿Me escuchó? Una disculpa que lo interrumpa, pero todas esas reacciones todavía no se llega al piruvato, ¿verdad? De la vía de las pentosas, no. Ok. Acuérdense que aquí nada más, si ya hicieron la tarea ayer o si tienen la foto de ayer, acuérdense que hicimos la vía de la glicólisis hasta piruvato. Esta es la vía de las pentosas, la que estoy repasando ahorita. Nada más hasta dónde nos quedamos ayer, hasta estos compuestos. Fueron estos dos, hasta el gliceraldehído 3-fosfato y hasta pseudotulosa. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, en la glicólisis, el gliceraldehído 3-fosfato era un producto intermedio. Acuérdense que ahí decía yo, bueno, si hay mucha glucosa, demasiada glucosa y es una célula que puede almacenar, ahí se corta la ruta, no llega a piruvato. Y ese gliceraldehído 3-fosfato pierde su grupo fosfato y se transforma en gliceraldehído
y ese gliceraldehído es un aceptor de ácidos grasos. ¿Sí? Ese es un compuesto. ¿Ven? Ese compuesto tiene 3 átomos de carbono. Este compuesto de abajo tiene 7. 3 y 7, 10. Entonces aquí son, obviamente aquí tendrían que tener 2 ribulosas de 5. Una se puede ir hacia acá o se puede ir hacia acá. Si fusionan estas o hay una transferencia que tengan 2, se va a formar uno con 3 y uno con 7. ¿Sí? Ok. La reacción completa es esta de acá abajo. Obviamente aquí van a tener 2 ribulosas 5-fosfato, ya sea que se forme ribosa 5-fosfato o gilulosa 5-fosfato. Si la pregunta fuera, ¿cuál es el grupo funcional de la gilulosa? ¿Cuál es el grupo funcional de la gilulosa? Dijo que era de hidro. No, ¿el de la gilulosa cuál es? 0H. No es COH. ¿Cetonas? Exactamente, es una cetona. Y el grupo funcional de la ribulosa pues es un aldehído. ¿Sí? Si estos los fusionan, va a quedar uno de 3 átomos de carbono, que es el gliceraldehído 3-fosfato. La misma reacción que tenían ayer con una que se llama pseudofturosa 7-fosfato. ¿Qué es esta? Que son este y este. ¿Sí? Ok. Este que tiene 7 átomos de carbono puede perder 3 y quedaría un gliceraldehído 3-fosfato. Así. Y este, al perder 3, quedaría con 4 y sería una eritrosa. La eritrosa tiene 4 átomos de carbono. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Entra un grupo fosfato y rompe aquí. Y queda uno con 3 y uno con 4. ¿Y qué le pasa a esos 3? El 3 quedaría como gliceraldehído 3-fosfato y el de 4 quedaría como eritrosa 4-fosfato. Y los 3 que perdió el de 7, que se convirtió en 4. O sea, otra vez, uno de 3, que es el gliceraldehído 3-fosfato, igualito que el de acá. Y uno de 4, que es la eritrosa. Pero ¿qué pasó con esos? O sea, ese de 4 era de 7. ¿Qué pasó con esos 3? No, otra vez, 3 más 4, 7. Pero, o sea, ¿que no? ¿Esos 3 que vienen eran del otro? Ese es otro compuesto. ¿Cuántos tienes? Tienes aquí 2 moléculas. Aquí tienes 7 y aquí tienes 3. Este ya lo puedes utilizar a otra cosa, a otra. O puedes fusionarlo con este y volver a formar este. Pero si siguen esta ruta, este se rompe, quedan 4 y 3. O 4 y 3, como quieras. Pero este, para que ya no veas que se regresa. Tienes uno de 4 y uno de 3. Ahora tienes otra fructosa y puede fusionarse con este y transferirlo. Es como rutas alternas, pues. Lo que les muestra aquí básicamente esta diapositiva es que pueden existir varias rutas alternas para que al final queden compuestos de 3 básicamente. ¿Para qué? Para que ustedes vean que este de 3 son gliceraldehídos 3-fosfato, gliceraldehídos 3-fosfato. Si este lo rompen, queda con uno de 4. Si queda uno de 4, con estos 3 son 7. Pero para que vean, dicen, son 7, lo rompes, quedan 4, lo rompes, quedan 3. Este de 7 lo rompiste en este compuesto y en este. ¿Funcionales solo sería el de 3 o 7? Funcionales solamente serían el de 3. Ajá. El de 3 nada más para seguir la ruta de lo que fue la glicólisis, para que este de 3 llegue a piruvato o en su defecto se quedara con este compuesto de 5. ¿Por qué este compuesto de 5 era importante? Porque es el azúcar de los nucleótidos que estábamos viendo ayer. Por eso nada más era importante. Bueno, casi nada. Casi nada, pero para que vean ustedes. ¿Qué puede ocurrir? Uno, que este compuesto se vaya hacia nucleótidos o que sigan sus rutas y se formen gliceraldehídos 3-fosfato. Esta diapositiva lo que explica es cómo se forman los compuestos de 3 átomos de carbono
que es el gliceraldehído 3-fosfato, para que siga una ruta de la glicólisis, nada más. ¿Por qué había la ruta de las pentosas? Porque es una forma alternativa de romper la glucosa. Es como la ruta, bueno, si ustedes siguieran una carretera, pues la carretera normal sería la glicólisis y la otra carretera sería la vía de las pentosas. ¿Por qué vía de pentosas? Porque estos dos compuestos tienen 5 átomos de carbono, por eso se llama así. Este y este son de 5, por eso es vía de las pentosas. ¿Sí? Sale. Espero que hayan entendido, y si no, nada más cuenten el número de carbonos que tiene cada compuesto para que ustedes digan, bueno, pues finalmente si se fusionan, pues quedan 5 y 5, 10, se rompen, quedan 3 y 3, y aquí quedan 4. ¿Cómo se llama, o sea, esa imagen así para buscar? No sé cómo explicarlo. Para O sea, buscar, como, Para investigar para investigar lo que significa cada reacción o lo que sea. ¿Cómo se llama la imagen? es la vía de las pentosas, búsquenlo así, vía de las pentosas. Esa es la fase no oxidativa, ¿verdad? Sí, esta es una fase no oxidativa. ¿Por qué? Porque nada más lo que ocurre son traslocaciones y rompimientos, nada más. ¿Cuáles son las enzimas que intervienen aquí? Fíjense, todas se llaman transcetolasas, transaldolasas y transcetolasas. O sea, hay una transferencia, nada más son de los grupos funcionales, o el rompimiento de estos, pues como quieran ustedes. ¿Qué es lo que hace una transcetolasa? Fusiona un grupo funcional con otro para dar dos compuestos. Vean ustedes, todas las reacciones que están aquí son reversibles. Todas. Alternativamente puedes formar este o este, pero necesitas 2 moléculas de este. 2 moléculas de este, que es la ribulosa, pues te dan una molécula de fosfato isomerasa o una molécula de gilulosa fosfato. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Necesitas energía? Pues entonces hay que romperlas para que formar 3-gliceraldehído 3-fosfato. Hasta ahí no han generado energía, pero tampoco han utilizado mucha. ¿Cuánta energía han utilizado hasta ahí? Por lo menos un ATP por molécula. 1 por molécula. ¿Sí? ¿Sí o sí? Sí. Profe, ¿de dónde salió la última celulosa 5-fosfato? O sea, ya entendí que de la ribosa 5-fosfato puede darnos una ribosa 5-fosfato o una celulosa 5-fosfato, y ya de ahí salen todas las demás. Pero Mira, si tú ves esta gilulosa 5-fosfato, ¿cuántos tiene? 5. Esta puede venir de aquí. Mira, es igualita. ¿Qué puede hacer esta? Te puede aceptar o puedes transferir grupos funcionales de aquí a aquí para que queden este y este compuesto. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es este? Viene de aquí, de gilulosa 5-fosfato. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos átomos hay aquí? Aquí hay 5 y aquí hay 4. Cuéntenlos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que haya una transferencia de los grupos funcionales. Para que al haber una transferencia del grupo funcional, ¿cuántos transfieres? Para que tenga 7, 2, 1, 2. Y quede con 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Tengo una pregunta. Nada más son juegos de palabras y son juegos de combinaciones ahí. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de ver? Que hay un compuesto intermedio o que se va para nucleótidos, o si quieres energía, se forma gliceraldehído 3-fosfato. Básicamente es eso. Es en resumen todo lo que ven ahí,
es el resumen este que les acabo de decir. Nada más. ¿Quieres energía? Entonces sigue la vía de las pentosas hasta formar gliceraldehído 3-fosfato. Nada más. ¿Escuchó? Sí, yo iba a preguntar eso. O sea, prácticamente conocer esto para saber, como usted había dicho, de qué otra ruta para poder conseguir el gliceraldehído. Exactamente, es así como lo dijiste. Sí. ¿Qué quieres? ¿Quieres una base, un azúcar para los nucleótidos? Entonces necesitas ribosa 5-fosfato. ¿Quieres energía o el cuerpo necesita energía? Entonces hacia gliceraldehído 3-fosfato. Y es una ruta alterna nada más. Ok. ¿Sí? Ok, ya entendí. Gracias. Funcionalmente, ¿qué es lo más importante? Si todo funciona bien, pues obtener el azúcar para la ruta de los nucleótidos. Si no funciona bien la vía de la glicólisis, pues sigues la vía de los fosfatos para obtener gliceraldehído 3-fosfato. ¿Sale? Ok. Profe, profe, Sí. Sí. ¿sí me escucha? ¿Escuchó? Sí. Ok. Es que yo me estoy confundiendo un poquito. O sea, la ruta de las pentosas es aparte de la de piruvato. O sea, es diferente. ¿Hasta dónde son iguales la de piruvato? Con la de piruvato, aquí no hay ninguna similitud todavía hasta el compuesto intermedio que es este. Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Dónde tienes gliceraldehído 3-fosfato? La otra cuando se divide. Ahí está el gliceraldehído 3-fosfato aquí. ¿Ya lo viste? Aquí. El gliceraldehído 3-fosfato lo tienes de la vía de las pentosas. Puedes seguir esta ruta. Haz de cuenta que la otra viene de acá. Quizás se formó gliceraldehído 3-fosfato y ya de aquí puedes seguir la misma ruta para obtener ATP. Aquí ya es cuando tienes ATP. ¿Cuál es tu producto final? Por decirlo de alguna forma, es piruvato. Es hasta donde te vas a entroncar con otra cosa. ¿Sí? Esa es buena pregunta, por cierto. ¿Qué tienen en común las rutas? Hasta aquí solamente el piruvato, solamente el gliceraldehído 3-fosfato y de aquí van a seguir una ruta común las dos. ¿Sí? O sea, las dos llegan de dos diferentes maneras. Es como si tuviera otra ramificación arribita, ¿no? Sí, de hecho en la imagen que les manda en la imagen que les mandó Andy de ayer, ahí viene en el libro, vienen como dos rutas diferentes, pero se integran en una vía común. ¿Cuál es la vía común? Está de aquí para acá. Por eso hasta le pusieron, hasta tiene aquí. O sea, ya cuando llega el aldehído 3-fosfato, ahí no importa si vienen de la vía de las pentosas. No importa, puede seguir esta ruta que es la común. Ok, ya más o menos. Y podría volver a repetir lo de cuando gliceraldehído se produce energía y la otra cuando te da azúcar a los electrocitos, lo dijo. ¿Aquí? Sí. Ok, necesitas azúcar para los nucleótidos, entonces ribosa 5-fosfato. Aquí está. Y ya lo demás, olvídate lo demás, ya no va a pasar. Ya tienes demasiados nucleótidos, entonces necesitas energía y la otra ruta está obstruida, y llega hasta el gliceraldehído 3-fosfato por esta ruta, que es la vía de las pentosas. ¿De dónde partiste? Desde glucosa 6-fosfato. Primero debió haber estado activado la glucosa para que ocurriera todo lo demás. ¿Sí? La glucosa y las pentosas también se activan por fosforilación. Sí, claro. Todas tienen que iniciar con 6-fosfato, ¿verdad? Si no, la glucosa no sirve de nada. No sé si oyeron esa pregunta de Andy y de esta Elisa. Si la glucosa no está activada con el grupo fosfato, no sirve de nada. Ni se puede almacenar, ni se puede romper, ni nada. Por eso es muy importante la primera enzima, que era una exocinasa. ¿Sí? Sí. ¿Todos están de acuerdo? Bueno, ok.
Ok, miren, este es el azúcar, esta es una desoxirribosa, esta es una ribosa. Nada más la diferencia que ustedes veían con la otra estructura es que esta está en anillo, nada más. ¿Qué tienen de diferente? Pues aquí perdió el grupo, el oxígeno, por eso se llama desoxi, porque perdió el oxígeno, ribosa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Pruebe la diapositiva anterior. Es como un resumen, pero en palabras. ¿Sí? Esa diapositiva que pregunta esta Andy es un resumen nada más. Es glucosa 6 fosfato más ATP, te va a dar glucosa 6 fosfato. Si son 6, pues son 6 moléculas por cada una. Es como un resumen nada más para que ustedes se lleven con una guía, con palabras. Bueno, Profe, yo tengo una duda. ¿de cuál? Ya ve que en la primera fase de la vía sale de esta de las pentosas. Y ya cuando se va a formar la ribulosa, sale el dióxido de carbono. ¿Ese dióxido de carbono se va al torrente sanguíneo? Puede irse a torrente sanguíneo. Esa descarboxilación. ¿Esta? Sí, ese dióxido de carbono puede irse a torrente sanguíneo o integrarse en otras rutas. Y recuerden que ese dióxido de carbono puede transformarse en otra cosa. Una es la que ya vimos, el dióxido de carbono se transforma en ácido carbónico, pero también esa descarboxilación, también hay carboxilasas, o sea, moléculas que no tienen, que les falta un carbono y se agrega ese. ¿Sí? ¿Qué pasaría si ese, bueno, olvídenlo, ahorita continuamos. ¿Otra pregunta de eso? Esa era buena pregunta, por cierto. ¿Qué pasa con ese dióxido de carbono? Con este. ¿Qué pasa? Esa es buena pregunta, ¿eh? Puede integrarse a otras rutas o irse a torrente sanguíneo. ¿Ok? ¿Listos? Profe, ¿a qué se refiere con el estrés oxidativo? Porque estaba entendiendo que la vía de las pentosas pues sirve para la protección contra el estrés oxidativo. Entonces lo investigué, pero no lo entendí muy bien. Ok, ¿cuáles eran los compuestos del estrés oxidativo? Las especies reactivas de oxígeno. Esas son las del estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque un poquito más adelante, ya acuérdense que lo dejamos hasta piruvato. La reacción la dejamos hasta piruvato. De piruvato vamos a continuar. ¿Sale? Sí. Ok. Ahorita vas a ver dónde sale, de dónde se utiliza el piruvato o cómo lo vas a utilizar. Ok. Entonces, lo que dice su compañera, esto se llama ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Era lo que pasaba en la glicólisis. Se producía ácido pirúvico y se producía NAT reducido. ¿Sale? Estos dos compuestos, o más bien este compuesto, se va hacia algo que se llama cadena respiratoria, hacia una serie de reacciones donde hay el movimiento de los protones. ¿Cuáles protones? Pues los que están aquí en el NAT. Es una adenina nicotinamina. Sí, es una base como las que ustedes conocen de las bases de los nucleótidos. Básicamente es eso. Nada más que aquí es un aceptor de protones. Este aceptor de protones pues es un compuesto oxidado y puede reducirse y aceptar los protones. ¿De dónde vienen esos protones? Pues de la glicólisis y de aquí en la parte hasta donde obtenemos piruvato. Ese es el resumen para que vean ustedes a grandes rasgos cómo ocurre la reacción. ¿Por qué dicen que reduce el estrés oxidativo? Porque entra el oxígeno hacia aquí, hacia cadena respiratoria, y va a reaccionar con los protones de aquí y va a formar agua. Forma agua y a través de esta serie de reacciones energéticas se produce energía en forma de ATP. ¿Sí?
pero no, ese NAT no únicamente se produce aquí y aquí, también se produce aquí. Y producen otro compuesto reducido que es el FAT. ¿Cuáles son los compuestos reducidos que se producen para obtener energía partiendo de la glicólisis? Son NAT y FAT. Unos te dan cierta cantidad de ATP y otros te dan otra. ¿El FAT también viene entonces de la glicólisis? No. A ver, NAT se produce de la glicólisis y del ciclo de Krebs. Y FAT se produce de el ciclo de Krebs. Aquí no le pusieron, pero cuando vimos que de ácido pirúvico, de la glicólisis hasta ácido pirúvico, se producía ATP. Aquí hay ATP. ¿Cuántas moléculas? Por cada molécula de glucosa se producen 2 ATPs neto. Hasta el ácido pirúvico. Y se producía NAT. ¿Vale? Del ácido pirúvico se va a integrar a ciclo de Krebs y va a producir FAT y NAT. Además, NAT y FAT van a recibir, más bien el oxígeno va a recibir los protones, se produce energía en forma de ATP y agua, que aquí le falta. Energía y agua. ¿Cuáles son los compuestos reducidos? NAT y FAT. ¿Quién es el aceptor de protones? El oxígeno. ¿Cómo se integra el piruvato hacia ciclo de Krebs o hacia ciclo de ácidos tricarboxílicos? La primera reacción que va a ocurrir aquí es que va a perder un dióxido de carbono, un CO2. La acetilcoenzima A son 2 moléculas de carbono con la coenzima A. Por eso se llama acetilcoenzima A. ¿Cuántas moléculas tiene el ácido pirúvico? 3. De carbono. ¿Cuál es el grupo funcional del ácido pirúvico? El grupo carboxilo. ¿Eh? ¿Todo sí o no? Vale. Sí. Ok, esta es, hagan de cuenta que este es como su mapa. No lo pierdan. Ahora, el mecanismo. Este es el mecanismo molecular. Recuerden, teníamos una molécula de ácido pirúvico. El ácido pirúvico tiene 3 átomos de carbono y tiene un grupo funcional carboxilo. ¿Sí? Yo sé que ustedes ya lo hicieron en su casa, ¿verdad? Porque son bien chicos. Lo primerito que pasa es que hay una reducción de un grupo que es un NAT y acepta protones. Y este ácido pirúvico pierde dióxido de carbono y acepta la coenzima A. Esta coenzima A, que aquí ustedes ven, coenzima A, su grupo funcional es un grupo sulfidrilo. A ver, ahí va. ¿Un grupo qué? El grupo funcional. ¿Cuál es? El grupo sulfidrilo. Sí. Para formar la unión, se forma la unión de la coenzima A con azufre y en un átomo de carbono. Y esto se llama acetilcoenzima A. ¿Sí? ¿Puedo hacer preguntas para ver si van entendiendo? Ok. Tienen que sí, pero no entiendo. Sí. ¿De qué molécula es esta? Estoy señalando con la flechita. Piruvato. ¿Qué elemento químico es este?